Lo que se produce cuando yo oigo ese tipo de argumento es cómo se puede estar tan desconectado de la realidad, cómo se puede saber tan poco economía, o sea, no tener idea. Que puede ser buenas intenciones detrás de todo, pero es saber nada, o sea, no entender nada de economía, nada. No, ni siquiera saber distinguir una curva de oferta de demanda. ¿Estás hablando de ti o no? Estoy hablando de ti y de ustedes en este panel que dicen que le pueden subir los impuestos a la empresa 100% y no pasa nada en el país, como dijiste tú, Gustavo. Yo lo dije, entonces, ¿cómo? Pero si tú dices que el impuesto a la empresa no afecta, pero si tú dices que no afecta, entonces voy a terminar el punto. Espérate, Gustavo, que ya tu ignorancia la hemos escuchado suficiente. Aprende, déjame hablar y aprende. Silencio y aprende, silencio y aprende, Gustavo, porque no sabes nada de economía y tu rol acá es puramente político, es defender un desastre y fomentar el resentimiento, el odio y la envidia que peso que no pagan en utilidades, que no vengan los productos que venden. Entonces todos esos impuestos que ellos dicen que lo pagan las empresas, como si fuera esta cosa mágica que flota en la estratosfera, lo paga el consumidor. Pero como ellos jamás han leído un texto de economía en sus vidas, no pueden entender algo tan elemental como que cuando tú le cobras impuestos a las utilidades vienen de lo que las empresas venden. Ergo, la gente tiene que comprar cosas de la empresa para que tenga utilidades. Por lo tanto, la plata que la empresa termina pagando sí o sí viene en parte de los precios que la gente paga, los trabajadores que ustedes dicen defender y que no defienden, porque lo que defienden en realidad es esa política, esa ideología de concentración cada vez más creciente del poder en las mismas manos. Porque son, al final, liberticidas, son de izquierda y les importa un carajo si la gente está bien o mal, porque no son capaces de hacer un mea culpa, como lo hizo por lo más, para su crédito, Andrea Repeto y otros economistas de izquierda, no de izquierda, que dijeron que la reforma de Bachelet había sido un desastre. Se los dijimos antes que se aprobara la reforma. Contesta, Gustavo. ¿Cuál es la diferencia entre yo y ellos? Para que la gente lo sepa. Yo estoy en todos los programas de televisión a los que fui antes de la reforma que se aprobara Bachelet diciendo que iba a ser un desastre, que iba a caer la inversión, que iba a caer el crecimiento y que le iba a pegar al bienestar de todos los chilenos. No fui el único, obviamente no fui el único. Ustedes decían que la reforma iba a ser increíble, así que ustedes no tienen ni una credibilidad para venir a hablar ahora de reformas tributarias, ni una, porque no saben nada de lo que están hablando. Y si saben, engañan a la gente. ¿Por qué? Por razones ideológicas y razones políticas. Traje bien planchado, ideas bien claras. Axel Kaiser entra y la izquierda se desarma. No levanta el tono, levanta el estándar y los zurdos chilenos empiezan a ladrar. No es show, no es circo, no es performance moral, es teoría, historia y evidencia real. Mientras ellos... Cada vez que viene a Sin Filtro, el rating, la audiencia se dispara y se van las llamas. Más en este día donde seguramente vamos a tener noticias y cuestionamientos y debate respecto de la mega reforma que fue aprobada casi en su totalidad, después de muchos acuerdos, evidentemente. Axel Kaiser con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá nuevamente en este programa, después de muchos meses fuera del país, para poder celebrar que se haya movido un poco las cosas en la dirección correcta en nuestro país con la aprobación de la reforma del gobierno, que le deja un poquito menos de peso a la gente que crea empleo, crea riqueza y crea prosperidad en Chile, y produce incentivos un poco mejores, yo habría sido mucho más agresivo obviamente en la reforma, para que salgamos adelante del estancamiento en el que nos encontramos, especialmente desde el gobierno de Bachelet, que sepultó las posibilidades de este país de crear prosperidad para la gente, especialmente la más vulnerable. Creo que inédito en el programa, creo que por primera vez en Sin Filtros y tal vez en la televisión, abramos el plano, está junto a Axel Kaiser su hermano Johannes Kaiser. Me parece que es inédito. ¿Juntos habían estado acá? No, me parece que no habíamos estado nunca en un... Bienvenido, ya te voy a dar el tiempo de presentación, porque voy para allá también. Bueno, efectivamente. Bueno, está, me dice... Traje bien planchado, ideas bien claras. Eso. Paz, ¿esa es la fórmula de crecimiento? ¿Esa es? ¿Estás de acuerdo tú? ¿Bajar impuestos para poder crecer? Yo creo que, mira... Yo creo que estoy hasta acá en los impuestos, entonces sí, yo creo que hay que bajar los impuestos. Es que hemos pagado mucho. Estoy demasiado. Es que hemos pagado y sabes demasiado. que aquí el 80-90% que son las pymes, que son empresas familiares, están agotadas de pagar impuestos. Yo creo que hay que invertir, hay que equilibrar la balanza, Creo que por mucho tiempo pagamos impuestos para ayudar al más pobre, sí, pero yo creo que hoy día hay que equilibrar la balanza porque se ha empobrecido la clase media, baja, y el pobre sí, ha seguido siendo pobre. ¿No? ¿Gustavo, estás de acuerdo? No, yo creo que aquí este gobierno está anclado en soluciones de los años 80. Esto viene de una cosa que probablemente Axel va a señalar, que el famoso consenso de Washington, donde se establecieron algunos al principio de los 90, con fórmulas que en realidad no han dado resultado en ningún lugar en donde se han aplicado de esta forma. De hecho, parafraseando a mi amigo Gabriel, Irlanda, Einstein se revolcaría en su tumba con esta reforma tributaria. ¿Por qué? Porque se ha hecho a espaldas de toda la evidencia existente. Es más, Max Weber también se revolcaría en su tumba, porque Max Weber tenía un libro que se llama El político y el científico. Y en él plantea dos formas de actuar para el político.
a través de la ética de la responsabilidad y a través de la ética de la convicción. Y la verdad de las cosas, eso es otro libro. Sí lo sé. No, es otro libro. La política como vocación. El punto, a ver, ordenémoslo. Cierramelo en 10 segundos. Lo cierro en 10 segundos. Dale. Esta reforma tributaria se ha hecho a espaldas de toda la evidencia. Esta reforma tributaria genera solo... Lo único certero que sabemos de la reforma tributaria es que genera déficit fiscal. Y sin plata el Estado no va a poder lograr cumplir ni siquiera con el 92% del presupuesto nacional, que es inercial. ¿Estás de acuerdo, Axel? Que son obligaciones. No, de verdad, Gustavo, que aquí te mandaste un volador impresionante, que se ve, pero a la altura del cometa Halley cuando pasa el volador tuyo. Porque toda la evidencia y el consenso en economía indica, incluyendo papers de la OCDE, que bajando el impuesto corporativo... ¿Cuál? Te lo puedo mandar, lo tengo citado en mi libro La tiranía y la igualdad. Es que yo tengo bajando el impuesto lo corporativo, contrario. déjame terminar, bajando el impuesto corporativo, tú aumentas algo que es obvio, la inversión. Y esto se lo voy a explicar a la gente de manera muy simple. ¿Por qué le aplicamos impuesto a los cigarrillos? Entre otras cosas, para disminuir que la gente fume, ¿no es cierto? El impuesto a los alcoholes para que la gente no tome tanto. El impuesto a los combustibles para que la gente use el transporte público. impuesto al trabajo? Los impuestos se utilizan para desincentivar la demanda de algo. Cuando tú le aplicas impuesto a las ganancias de las empresas, lo que desincentivas es el ahorro de las empresas, es decir, la inversión. Ya es así de simple, 1 más 1 es 2. Como consecuencia de eso, lo que tú tienes es menos crecimiento económico porque hay menos inversión, menos demanda por trabajo, al haber menos crecimiento económico y inversión, por lo tanto tienes menos alza de salarios reales o caída en los salarios reales porque no hay demanda por trabajo, y ese es exactamente el cuadro. Y pueden ver, y cae la recaudación porque cae el sistema económico que crea la riqueza. Gustavo, déjame terminar un punto. Gustavo, déjame terminar un punto. La tasa de impuestos a las empresas en Chile era a mediados de los 80 más o menos del 10%. 5.6% promedio de crecimiento el año 86, 6.6 el año 87, 7.3 el año 88, 10% de crecimiento el año 90 cuando el presidente Elwin recibe el país. Y esa tendencia se mantuvo hasta que pasó lo que dijo nuestro querido amigo Gabriel Alamparte, en que empezaron a subir los impuestos. Gustavo, entonces yo te propongo una cosa súper simple. Si el impuesto a las empresas no genera desempleo, no genera caída en el crecimiento económico y en los salarios, subámoslo 100%. Te hacía una pregunta, Gustavo. ¿Por qué no 100%? La pregunta que No, pero normalmente... contéstame tú antes de eso. ¿Por qué no 100% impuesto a la empresa? ¿Perdón? ¿Por qué no un 100% impuesto a la empresa? ¿Un 100% de impuesto a qué? ¿A la utilidad de la empresa? ¿El 100%? Sí, el 100%. ¿Por qué no? No, Si es tú dices que que no tiene ningún efecto sobre la economía. No he dicho que no tenga ningún efecto. Entonces sí me estás dando razón. Lo que estoy diciendo entonces me estás dando la razón. No. Tiene efectos sobre la inversión, sobre el crecimiento, sobre el salario, sobre todo eso. Además de Irlanda y Singapur, que son dos ejemplos que escuché hoy día en la discusión de la Australia, Cámara. Nueva Zelanda, Suecia. ¿Cuántos Estonia. impuestos? Sí, pero resulta que lo que tú no estás, Estonia, lo que Chile, pasa es que tú no estás considerando lo Alemania, siguiente. Tienen sistemas Francia, tributarios o integrados o desintegrados, por lo tanto no son sistemas que sean equivalentes. No, lo segundo, si son equivalentes. pero es que hablemos con seriedad. Mira, Oye, en la acaba OCDE de se han salir hecho estudios de los últimos 50 años en un montón de países que corresponden y que pertenecen a la OCDE. En ninguno, con la baja de impuestos implicado, ni más inversión, ni más empleo, ni mejores salarios. Eso es así. 50 años de evaluación de la OCDE. 50 años. 2008 de la OCDE. Y mira, y acaba de salir el 10 de diciembre de 2012. ¿Por qué todos los países de la OCDE bajaron el impuesto corporativo? Ordenémoslo. Todos los países de la OCDE bajaron el impuesto corporativo. Gustavo, por favor, ordenémoslo. Todos los países de la OCDE. Un último punto, Fernando. Todos los países de la OCDE bajaron el impuesto corporativo en los últimos 30 años. Sí, claro, todos. Están en un sistema, ¿Por qué? están en un estadio de desarrollo distinto. No puedes aplicar. No, es al revés. No puedes, no. Es al revés, es porque no crecieron. Es absurdo. Es al revés. Bueno, primero... Crecieron con impuestos muy bajos. Crecieron, tú puedes ver los países. Crecieron con impuestos corporativos muy bajos. Los subieron, se estancaron y los volvieron a bajar. Así fue. Primero, me encanta escuchar a Gustavo Lorca. Tenía impuestos más altos. Ya. Es verdad lo que dice Axel. A ver, tú me decías que Einstein diría lo contrario. Yo creo que la evidencia es empírica. Dije que se revolcaría. Es así de simple. Cuando te citamos las cifras entre el año 90 y la subida de impuestos progresiva, el país creció, hubo más empleo, salió más gente de la pobreza. Cuando Había subieron más los plata para impuestos hasta el impuesto corporativo, hasta el punto donde llegó 27%, lo que se produjo fue precisamente dos cosas, o varias cosas, la verdad, no unas, dos cosas. Lo primero que se produjo es que hubo menos crecimiento, hubo menos inversión, menos empleo, más empleo informal. Esa es la realidad hoy día en el país. Eso es lo que le ocurre a las pymes, eso es lo que le ocurre a la gente común y corriente. Entonces, si ponemos un ejemplo exitoso y luego ponemos un ejemplo que no ha sido exitoso y donde todos los sectores políticos tienen responsabilidad, si aquí el achacar tanta culpa, aquí todos tenemos responsabilidad bueno, yo no he sido parlamentario, pero es cierto. O sea,
No voy a citar a Paraguay porque Danielito Matamala después le da como unos tiritones que nos comparamos con Paraguay, como si Paraguay fuera... El ingreso mínimo de Paraguay sí, pero es la mitad de lo que tiene Chile. Gustavo, ¿Crees que eso es digno? Gustavo, 6%. Pero por cierto que no es digno, pero hoy día crece al 6%. ¿Crees que una persona puede vivir con la mitad? Hace 10 años Paraguay era un país que no tenía ese ingreso. Pero mira, perdón, tengo dos instrucciones acá. Una me dice algo, es como el angelito y el diablito. A ver, voy a seguir mi intuición. Johannes Kaiser. Entonces, yo solamente decir lo siguiente. Creámosle a los economistas a ustedes, Repeto y Mico. Los dos reconocieron que la reforma tributaria que subió los impuestos bajo Bachelet había sido un desastre. Entonces, si no le creemos a los economistas de su lado, si ustedes no le creen a sus propios economistas, ya no queda nada que discutir. Bien, ¿qué creen que le vamos a seguir con esta discusión dentro de un ratito. Pero para 2010, producto de los terremotos que ocurrió en nuestro país, el presidente Piñera, que claramente no es alguien de izquierda, de manera transitoria y temporal elevó los impuestos en Chile. ¿Sabe por qué? Porque había que reconstruir Chile. Si la reforma que hoy día se aprobó, la desgraciada reforma que hoy día se aprobó, hubiese estado vigentes en los tiempos del año 2010, el presidente Piñera hubiese quedado de manos atadas para reconstruir Chile. Ese es el drama de la reforma que hoy día se aprobó. El Estado dejará de percibir 4.500 millones de pesos, con ninguna evidencia científica que esos recursos van a significar más empleo, más trabajo o más inversión. Solo recordar, el año 2025... Chile recibió inversión internacional por más de 130 millones de dólares. En Argentina, donde ocurre la invariabilidad, ¿sabe cuánto? 33. 130.000, 33. ¿Cuál es la receta de esto? Es un mal proyecto que beneficia a quién. Son cifras. Argentina tiene cientos de miles de millones de dólares en el pipeline para invertir en Argentina. A ver, escuchémoslo. ¿Por quién está hablando? Yo te escuché y diste cifras, cosas concretas. ¿Se pueden rebatir esas cifras? Pero claramente sí. No, acá hay un problema de teoría económica en el fondo, de cómo funciona la realidad. Cualquiera de ustedes que fuera empresario y tuviera que invertir, y yo le digo, mira, te voy a quitar un 27 y después hasta más de un 40%, porque la semi-integrada quedó así, de lo que tú ganes invirtiendo en Chile, versus si tú inviertes en cualquier otro país donde te voy a quitar, en Suecia un 21 o 22%, en Suecia. Van a decir, sobre todo con esos proyectos grandes de cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, van a decir, no me voy a Chile. Pero, Axel, ¿por qué creen? Es que espérate, es que esto hay que explicárselo, es que esto hay que explicarlo en términos simples. La gente de la casa. Quiero interpretar no, es que esto para la gente de la casa. Hay algo que no me queda claro. No, porque ellos dicen que no hay... Perdón, Sebastián, Gustavo dicen que no hay evidencia científica. Y ustedes dicen que sí hay. ¿Con cuál versión me quedo? Perdón, con todo cariño, pero eso es pura charlatanería. No me digan que no hay evidencia científica, les puedo mandar 300 papers, les puedo mandar 300. Mire, ahora van a venir a Chile uno de los que más sabe de tema de impuestos en Estados Unidos, Dan Mitchell. Siéntense con él a hablar el impacto que tiene que ver en la economía de los impuestos. Esto no es algo... Hablen con Larry Summers, que fue secretario del Tesoro de Bill Clinton, que hable de los impuestos corporativos, un demócrata en Estados Unidos, que les hable del impacto devastador. El problema es el siguiente. ¿Qué más necesita el Fondo Monetario Internacional? Déjame terminar el punto. El Fondo Monetario Internacional, hay estimaciones del Fondo Monetario Internacional que calculan que el crecimiento económico en Bachelet 2, en ausencia de su reforma tributaria, habría sido más de un 3%. Fue 1.8%. Y de Piñera veníamos con un 5.3 promedio en los 4 años. Y Bachelet lo bajó en 1.8, el más bajo registrado hasta entonces, hasta Boric. Entonces sigamos subiendo impuestos a la empresa a ver cómo nos va. Porque el impuesto no es a las empresas, el impuesto lo pagan los consumidores, lo pagan los trabajadores a través de menos salarios y también lo pagan, ¿cierto? Finalmente los chilenos más pobres porque tienen menos bienes y servicios disponibles. El impuesto es un robo y hay que dejar de robarle a la gente ese nivel. En Chile, el 90% de la gente... ¿A usted le gusta tenerle la mano metida en el 90% de la gente... Usted lo que piden carabineros y la plata de los carabineros viene de los impuestos, pues señor. El alumbrado público... La plata de los carabineros. Ojalá les dieran una ínfima fracción de lo que necesitan realmente, el resto se lo roban. Solo quiero aclarar lo siguiente en términos de cifras. Se lo roban en términos de cifras. Hace rato que respetuosa y educadamente me levantó la mano. Quiero darle la palabra por el ejemplo de levantar la mano. El presupuesto nacional es de 90.000, 92.000 millones de dólares en este momento y si tú agarras todo lo que te gastas en seguridad en Chile, con suerte alcanza los 3.500 millones de dólares. O sea, ni siquiera el 5% del PIB. O sea, del presupuesto. Espérate un segundo. A lo que yo voy a lo siguiente, es mucho más sencillo. De Chile, desde el 18-10 en adelante, tú ves entonces una huida de más de 90.000 millones de dólares de capitalización. 90.000 millones de dólares que se fueron a otro lado, a ser invertidos en otro lado, a generar trabajo en otro lado, a generar empleo en otro lado, a generar riqueza en otro lado. ¿Cuántos entraron? Cuando no es el equivalente. No es el equivalente. Déjame terminar de hablar. La propia es cosa que tú vayas y le preguntes, por ejemplo, a la CMPC. ¿Por qué terminó llevándose su inversión por 6.000 millones de dólares a Brasil? ¿Por qué Luxich o tantos otros están invirtiendo y sacan su plata de Chile y lo ponen en otro lado? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros no estamos solos en el mundo, algo que el señor Izaguirre, por ejemplo, nunca entendió. Nuestros niños, como nuestras empresas, nuestros niños, como nuestras empresas, nuestros niños, como nuestras empresas, gracias, nuestros niños, como nuestras empresas están compitiendo con el mundo. Y cuando tú tienes un régimen tributario, que no es competitivo con el resto del mundo, no solamente nos llegan los inversionistas extranjeros, sino que los inversionistas nacionales sacan su plata para afuera. A los dos. Que me expliquen una cosa. Con este proyecto de ley que se acaba de aprobar hoy día,
en donde cada punto de rebaja del impuesto de primera categoría representa un 0,52 del PIB nacional, en términos concretos, entre 470 y 500 millones de dólares cada punto. Por año son 2.000 millones de dólares en ingresos en impuestos menos para el Estado. En los 5 años que el Consejo Fiscal Autónomo señaló que este proyecto era deficitario, estamos hablando de 10.000 millones de dólares menos en ingresos para el Estado. La pregunta es, ¿cómo se recuperan? Porque este proyecto de ley... Pero dame un segundo. Déjame terminar. Este proyecto de ley... Pero, Johannes, sé que te gusta que no te interrumpan, pero te pido lo mismo. Menos políticos, ¿qué te parece? ¿Cómo se compensa esos menores ingresos? Una respuesta simple. A ver, Gabriel, simple porque quiero presentar el próximo. Y yo estoy de acuerdo. Mira, a ver, Lorca, si esto es súper simple, la reforma no va a producir crecimiento mañana. Efectivamente va a producir déficit al principio. Pero esa plata se transfiere al sector privado. El punto es el siguiente. ¿Sabes en qué se corta? ¿Sabes cuánto es el monto que tú señalaste del déficit que establece el Consejo? Son entre 300 y 400 funcionarios a 2,5 millones de pesos. Son el listado de fiestas que se manda, que la Contraloría publica. ¿10.000 millones de dólares? Sí, pues. 300 funcionarios. No. Voy con los próximos invitados. Al año. Me interesa un montón conocer su parecer, su respuesta. Pero estamos viviendo la misma mala política de toda la historia de este país y lamentablemente hoy día tienen que disfrutar los votados porque les mintieron en su cara. Hoy día lo que yo quiero decir es que estamos viviendo probablemente la reforma tributaria más anti-chileno, más antipatriota que hoy día existe. La verdad es que estamos viendo cómo en los próximos 8 años, en las palabras del panel de al frente, van a hipotecar todo lo que son los gastos sociales, la inversión en infraestructura de los hospitales, la inversión que hoy día el Estado va a dejar de percibir producto de este recorte impositivo a las grandes empresas con las que se financian los grandes gastos públicos. Y cabe decir también que además es antipatriota porque van a premiar a los inversores. Déjame terminar, por favor. Déjame terminar. Cállate, por favor. Yo te dejé hablar, ahora calladito. No, calladito. Calladito, papá, calladito. Mira, cállate un rato, cállate un rato, viejo, cállate, aprende a escuchar. No nos peleemos. Es que yo no te voy a dejar hablar si no me dejas terminar. No nos peleemos. Aprende a callar, aprende a callar. Desquiciado. Pero la palabra patriotismo en las bocas de esas. Entonces, estas personas que hoy día se autodefinen como patriotas, le van a entregar una indemnización a las empresas extranjeras cuando los empresarios, tanto de China, Estados Unidos, Canadá, que vengan a destruir el medio ambiente. Hoy día esta reforma tributaria le garantiza una indemnización a estas empresas transnacionales que van a hacer y deshacer en nuestro país. Por lo tanto, de patriota, a ellos no les queda absolutamente nada. ¿Cómo te Así tenía unas caras increíbles y se sacaron la bandera de Chile del orto. Esos son los patriotas. Esos son los patriotas. Los que andaban, le llevaba la constitución nueva a Evo Morales. Ya, mira, aparte de eso. Perdón, yo vi unas caras tuyas, Axel, mientras estaba hablando de un así. En fin, ¿qué querías contestarle? No, más allá de lo exaltado, porque este es un programa donde uno se interrumpe. Pero el patriotismo. Está perfecto. Pero es parte de. Pero no me voy a exaltar como te exaltaste tú. Pero no me voy a exaltar como te exaltaste. Oye, Fernando, hoy tener invitados que no vengan saliendo de una institución psiquiátrica en esta cuestión. No, de verdad. Soy más loco que yo. No, de verdad te digo, porque ¿para qué te enojáis tanto? Si esta cuestión, no, por lo menos no me enojo. Pero no te enojes. Más loco. ¿Y sabéis cuánto tuvimos? 5% de crecimiento el último registro, el último guarismo. Y ustedes defendiendo Venezuela, Cuba, la reforma socialista. ¿Y sabéis cómo bajamos la inflación de más de 200% que dejaron sus amigos kirchneristas? Bueno, a menos de 30%, que sigue siendo alto y la vamos a dejar en cero. Tratemos de no gritar de aquí para allá, si no se escucha nada. A ver. Celebrado por los bancos internacionales, celebrado por todo el planeta. E incluso Gabriel Empate, por favor. Fernando, por favor. Perdón. Fernando, hoy día parece que el ceviche venía con mucha cebolla. Bueno. Lo primero que voy a decir. Lo segundo, si a Inti no le gusta la reforma, a mí me gusta. Y lo tercero, que hay algo, aquí me pongo serio, hay algo que yo no voy a dejar pasar así nomás. Porque tú no lo dejarías pasar así nomás si fuera algo de tu lado. No me apuntes. No, te apunto, papá. Inti. Un poquito de risa para el niño. Hasta Pinochet más tolerante que tú, por lo menos con Ricardo Lago. Él introdujo una frase que yo creo que es muy grave. Con la parte económica. Porque cuando estaba recién hablando, Sebastián, me parecía, ponías unas caras de indignación que no te parecía lo que estaba sucediendo. Vuelvo contigo en ese sentido, a ver. No es eso. Lo que pasa es que lo que se produce cuando yo oigo ese tipo de argumento es cómo se puede estar tan desconectado de la realidad, cómo se puede saber tan poco economía, o sea, no tener idea. Que puede ser buenas intenciones detrás de todo, pero es saber nada, o sea, no entender nada de economía, nada.
ni siquiera saber distinguir una curva de oferta y demanda. ¿Estás hablando de ti o no? Estoy hablando de ti y de ustedes en este panel que dicen que le pueden subir los impuestos a la empresa 100% y no pasa nada en el país, como dijiste tú, Gustavo. Yo lo dije. Entonces, ¿cómo? Pero si tú dices que el impuesto a la empresa no afecta. Pero si tú dices que no afecta. Entonces, voy a terminar el punto. Espérate, Gustavo, que ya tu ignorancia la hemos escuchado suficiente. Aprende. Déjame hablar y aprende. Silencio y aprende. Silencio y aprende, Gustavo, porque no sabes nada de economía y tu rol acá es puramente político, es defender un desastre y fomentar el resentimiento, el odio y la envidia que lo que hay que hacer siempre contra los ricos. Y después te doy la palabra para que le conteste, por favor. Después contestas tú, pero déjate de interrumpir. A ver, mira. El asunto es súper simple. Si a ustedes les molestan tanto las grandes empresas, ¿por qué no las expropiamos a todas? Y se las pasamos a ustedes para que las administren como el gobierno de Allende. Hagamos eso, pues. ¿Y cómo nos va a ir? Increíble. O echémoslo. Se quema un decreto de expulsión, echemos a todos los ricos con su plata. Es que, ¿sabes qué? Voy a decir una cosa. Decir que el impuesto a las empresas es irrelevante, como están diciendo ahí. La tasa que tú le pongas, el impuesto que no es a las empresas. ¿Quién paga el impuesto a las empresas? Sobre todo el consumidor. Porque las impuestas no hay peso que no paguen en utilidades que no vengan los productos que venden. Entonces, todos esos impuestos que ellos dicen que lo pagan las empresas, como si fuera esta cosa mágica que flota en la estratosfera, lo paga el consumidor. Pero como ellos jamás han leído un texto de economía en sus vidas, no pueden entender algo tan elemental como que cuando tú le cobras impuestos a las utilidades vienen de lo que las empresas venden. Ergo, la gente tiene que comprar cosas de la empresa para que tenga utilidades. Por lo tanto, la plata que la empresa termina pagando sí o sí viene en parte de los precios que la gente paga, los trabajadores que ustedes dicen defender y que no defienden, porque lo que defienden en realidad es esa política, esa ideología de concentración cada vez más creciente del poder en las mismas manos. Porque son, al final, liberticidas, son de izquierda y les importa un carajo si la gente está bien o mal, porque no son capaces de hacer un mea culpa, como lo hizo por lo más, para su crédito, Andrea Repeto y otros economistas de izquierda, no de derecha, de izquierda, que dijeron que la reforma de Bachelet había sido un desastre. Se los dijimos antes que se aprobara la reforma. Contesta, Gustavo. Yo estoy en todo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre yo y ellos? Para que la gente lo sepa. ¿Cuál? Yo estoy en todos los programas de televisión a los que fui antes de la reforma que se aprobara Bachelet diciendo que iba a ser un desastre, que iba a caer la inversión, que iba a caer el crecimiento y que le iba a pegar al bienestar de todos los chilenos. No fui el único. Obviamente no fui el único. Ustedes decían que la reforma iba a ser increíble. Así que ustedes no tienen ni una credibilidad para venir a hablar ahora de reformas tributarias. Ni una, porque no saben nada de lo que están hablando. Y si saben, engañan a la gente. ¿Por qué? Por razones ideológicas y razones políticas. Contesta, Gustavo Lorca. Ahora sí, por favor, Axel. Mira, yo entiendo que tengan la pretensión de que todo el IQ, de toda los IQ, el coeficiente intelectual más alto está en tu familia, pero te quiero no decir es así, es cosa mira, la verdad las cosas es que a mí me preocupa lo siguiente. No hay ningún economista serio que haya señalado respecto de esta reforma que ha planteado el gobierno de Kast, que la haya apoyado, porque todos han dicho que son recetas que se aplicaron en el gobierno de Reagan, en el gobierno de Margaret Thatcher y en otros gobiernos, en los gobiernos de la ex República Socialista Soviética, en donde generó déficit fiscal. ¿Qué fue lo que implicó aquello? Implicó que el Estado no tuviera los recursos necesarios para hacerse cargo de las políticas sociales. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Y respecto de la... De hecho, un ejemplo mucho más reciente. En el primer periodo de Donald Trump hizo exactamente lo mismo y generó un déficit monstruoso al Estado norteamericano. Ahora... Solo va a terminar en un documento que te mandé, está en inglés y lo vas a entender perfectamente. Sí, porque hablo mejor que tú. Por cierto, la resiliencia, mira, escúchame por favor, antes de insultar. El vínculo político-económico está en ese informe, dice: no existe una política económica correcta si se ignora la economía política. Las reformas exigen viabilidad democrática y legitimidad política para tener éxito. Y ¿Qué tiene que ver eso con la recaudación? Esto no tiene que ver con la reforma, estamos hablando de eso. Para que tú tiene que ver con la parte económica. Esta reforma fue apoyada por un voto en el Senado. Esta reforma, yo me di el trabajo de escuchar la discusión hoy día. Ya se anunció que si cambia los equilibrios en el Congreso en los próximos 4 años, se va a revertir. Pero si le van a hacer igual. Escúchame, dame un segundo. El riesgo, Axel, escúchame un segundo. El riesgo de aprobar una reforma o un proyecto de ley sin el consenso de la oposición o con un consenso más o menos de sentido común. Que se vote. Pero ahora pregunto algo. Ustedes reconocen... Perdón, voy con Johannes. Yo le voy a decir una cosa. ¿Quién va a defender esta reforma? Ustedes saben que la Corfo se aprobó con un voto de diferencia. Al final la Corfo se terminó defendiendo de alguna manera sola. Y lo que va a defender esta reforma va a ser el crecimiento económico. Pero si, lo que va a defender esta reforma, va a ser que en 4 años más, discúlpame, permíteme, si hay, de hecho, el propio Consejo Fiscal, voten por ello. Si lo hay, voten por los dos. El mismo Consejo Fiscal Autónomo te dice en sus proyecciones, porque no te olvides de una cosa, nosotros ahora tenemos 3 puntos más o menos de déficit con la situación actual. ¿De acuerdo? Con esta tasa de crecimiento tenemos este nivel de deuda. Es el Consejo Fiscal Autónomo el que te dice, hacemos la reforma y en 5 años logramos el cero déficit.
Es decir, vamos a empezar a recaudar hasta haber eliminado el déficit en 5 años a partir de ahora. Te lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Por qué no me creen? Ahora, si no haces nada, ¿qué es lo que sucede? Si no haces nada, vas a seguir teniendo una demanda cada vez creciente sobre lo que son prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque va a aumentar el desempleo, sigue aumentando la informalidad, sigue aumentando sobre la presión sobre los sistemas de salud. No trabaja sobre ninguno de los pilares. Perdón, Gustavo, pero decía Inti que le quiero dar la palabra para eso es lo que hace la reforma. Johannes, Inti te decía, van a destruir Chile. Mire, ¿sabe por qué? Primero, porque esa menos recaudación va a implicar de que para poder suplir el gasto social, la PGU, los hospitales, los carabineros, van a tener que salir a endeudarse en el Fondo Monetario Internacional. Eso va a traer como consecuencia de que la deuda y el déficit va a aumentar. Si eso es lo que están haciendo, están metiendo a Chile en un hoyo. ¿Por qué? Porque están obstinados ideológicamente en favorecer a los grandes empresarios. No, es que los grandes empresarios, mira, los únicos que han beneficiado a los grandes empresarios, por lo demás fueron ustedes, han tenido récord de utilidades en el gobierno de Boric, ¿ya? En el gobierno de Boric, pero por el tema del litio, la industria extractiva aquí, si no era la salmonera, porque le hicieron pedazo de la mano a los noruegos, entonces, mira, ya, dejemos eso. Pero sí te voy a plantear una cosa. Si tú en este país no echas a andar la máquina, es decir, de inversión, tú lo que tienes es una población que está envejeciendo, que demanda cada vez más servicios del Estado. Tienes una población de un tercio de nuestra población laboralmente activa está en la informalidad. Si tú no eres capaz de reformar eso en los próximos 4 o 5 años, el déficit no lo puedes controlar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tú echas a andar la máquina y aunque yo tenga una tasa tributaria más baja, voy a empezar a recaudar más, porque el crecimiento va a hacer que la torta crezca. 100% de uno es 1, ¿ya? 10% de 1000 son 100. Tiene que ver con lo que es el tamaño de la torta. Va a crecer la torta. Muy bien. Dame un segundito. El problema de la reforma parte disminuyendo. Dame un segundito porque doy a dar la palabra apenas termine esto. Hace un rato tuvimos la primera parte de la entrevista con Mara Cedini, exposera de gobierno. A las 10 de la noche viene la segunda parte, con algo como esto, por ejemplo. Mira.